presento a Pilar Escribano. Pilar Escribano es un adjunto en nuestro hospital. Archiconocida, es cardióloga de adultos, es expertísima en hipertensión pulmonar, en enfermedades congénitas del adulto. Hemos aprendido todos muchísimo de ella y es una institución en nuestro hospital y fuera de este hospital. Entonces queríamos que participara en la charla de clausura y bueno, no queríamos darle mucho trabajo y bueno, hemos dicho, venga, pues eres tú la que presenta la charla de clausura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta cariñosísima e inmerecida introducción. Y para mí realmente es un placer participar en esta reunión y participar con todos vosotros en una reunión online con una participación increíble, con un interés y una calidad de las ponencias espectacular. Y también para mí es un placer introducir al doctor Javier Moreno Planas, que es jefe de sección del Hospital Ramón y Cajal y que además ha sido capaz de conseguir en un tiempo récord un trabajo absolutamente coordinado con la doctora Inmaculada Sánchez, también del cardióloga pediatra del Ramón y Cajal, en ese futuro que tiene esta subespecialidad de cardiopatías congénitas, que es el trabajo de la mano entre los que trabajan con adultos y los que trabajan con niños, porque siempre debería de haber una continuidad asistencial, pero evidentemente en las cardiopatías congénitas la continuidad asistencial es absoluta y las dos visiones de una misma patología son complementarias y enriquecedoras. Seguro que vamos todos a tener la oportunidad de aprender y de disfrutar mucho con la charla que nos va a dar el doctor Moreno Planas y yo no quiero entretener más, que vamos justitos de tiempo. Cuando quieras, Javier. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí con el enorme éxito que estáis teniendo con este curso. Sin más dilaciones, vamos a ir ya a hacer un pequeño resumen de ante lo que se me pidió. Cuéntanos, háblanos de arritmias y cardiopatías congénitas del adulto, que es básicamente lo que vais hablando toda la mañana. Entonces, he querido... Vamos a ver, perdonad, a ver si esto... Ahí estamos. Es decir, todos sabemos que esta población que tenemos que tratar, desde luego, son extraordinariamente propensas, no solamente a las taquicardias ventriculares, también algunos a las taquicardias ventriculares y también a las bradicardias. Con lo cual, no queda ninguna duda que hay un papel para las unidades de arritmias, tanto mixtas, de este tipo de pacientes, porque problemas nos van a dar el seguimiento seguro. En el caso nuestro, nosotros atendemos alrededor de unos 3.500 pacientes adultos al año con cardiopatías congénitas, de los cuales, por ejemplo, en el caso de la serie de Mustard, pues ahora mismo estamos siguiendo a 162 pacientes. En el caso de los Fontanes, entre atriopulmonares y bicavos, tenemos 168 pacientes. En el caso de Falota hay 727 pacientes en seguimiento actual. Con lo cual os podéis imaginar que estos pacientes tienen sus problemas arrítmicos y ahí tenemos que intervenir. Si algo sabemos, porque nos insisten todas las guías, es que si vas a hacer algo de arritmias en ese tipo de pacientes, requieres un equipo multidisciplinario, no cabe ninguna duda, como bien estabas diciendo ahora, y aparte con una cierta experiencia, porque fácil no va a ser la mayor parte de los casos. Para taquicardias supraventriculares, te insisten, ojo, en centros con experiencia, taquicardias ventriculares, en centros con experiencia, con lo cual hubo que ponerse las pilas muy rápido para tener esa experiencia para poder abordar este tipo de pacientes. Porque, claro, requerimos un equipo y ese equipo incluye mucha gente. Como estáis viendo, está claro que necesitamos a alguien que tenga un buen manejo clínico en las cardiopatías congénitas del adulto. La mayoría son cardiólogos pediatras, pero también sabéis que hay adultos y necesitamos de ellos. Necesitamos también expertos en la imagen, bien sea por ellos mismos o la contribución de los radiólogos torácicos para esos casos complejos que ellos mismos te llamen. Tienes que ir a verlos con ellos porque es difícil entender muchas veces la anatomía que se les ha quedado tras la tercera o cuarta cirugía que llevan. Aparte, para hacer un procedimiento, tanto implantes de dispositivos como para ablaciones, los hacemos todos con anestesia. Y esos anestesistas no quiere todo el mundo venir aquí. Son anestesistas cardiovasculares con una cierta experiencia en lo que van a hacer, porque saben que sorpresas es muy probable que las tengamos. Requerimos, evidentemente, unos buenos cirujanos, como tenemos con el equipo del doctor Aroca, expertos en implantes y especialmente cosas extravasculares cuando no hay ninguna vía por donde acceder a ningún sitio. Asimismo, un buen equipo para tratamiento de arritmias de estos pacientes requiere expertos en implantes endovasculares y dispositivos. Digo expertos porque, como ya veréis, hace falta no solamente poner un marcapasos, sino subir una guía hidrofílica que suba, que baje la vaina deflectable, que dar la curva, que hay que tener un cierto grado de experiencia. Y luego, aparte, las arritmias de estos pacientes, como todos sabéis, desde luego fáciles no son y requieren un buen equipo de cardiólogos y pediatras expertos en arritmias para ellos. Aquí nosotros, en cuanto a la unidad de arritmias de adultos, pusimos esto a estas dos ramas y sobre todo necesitamos que alguien sea quien dirija todo esto.
alguien tiene que haber que diga, Moreno, calienta que sales, o al cirujano te toca a ti. Y eso afortunadamente con la doctora Sánchez no tenemos ningún problema. Ella nos va colocando cada uno en nuestro sitio y nos va buscando el paciente. Para este paciente creemos que lo mejor esto, lo discutimos en sesión, adelante, para allá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, la unidad de arritmias en el Hospital Ramón y Cajal? Nuestro principal objetivo en estos pacientes es esta línea. Luchamos por mantener el latido auricular en un rango de frecuencias normal. Y pongo el latido auricular y no digo el ritmo sinusal, porque todos sabéis que estos pacientes pueden tener sinusal o no tenerlo. Y la inmensa mayoría están toreados por cirugías previas que la función sinusal está claramente apagada. Y tienes bradicardias sinusales con ritmos auriculares bajos, altos o del medio. Y en un rango de frecuencia normal. Tenemos que luchar contra las taquicardias auriculares que van a hacer y contra las bradicardias por disfunción sinusal. Entonces, para ello, haremos ablación, tanto de macroentradas auriculares, taquicardias auriculares como de CA, como estimulación ante aquellos casos en los que veamos que tiene tal bradicardia que tenemos que entrar con un marcapasos bicameral y ya aprovechamos que sea anti-taquicardia auricular para ayudarnos si el paciente tiene taquicardias. Y luego, por último, tenemos que prevenir la muerte súbita en nuestros pacientes. ¿Y cómo? Pues la primera y principal manera de prevenirla es quitándole aquellas taquicardias auriculares, especialmente a los pacientes con cardiopatías congénitas, que son los que, como bien sabemos, les meten eso. Por ejemplo, esto es un paciente con un canal AV que ingresó en Flutter y, bueno, pues venga, mañana le hacemos la ablación. Ingresa en Flutter y nos baja así en Flutter a la sala, Flutter 1.1. Y ya lo siguiente, espontáneamente, es pasar a esto. Luego sabemos que estos, a diferencia de mis pacientes estándar, no cardiopatías congénitas, los míos no me hacen esto. Los vuestros sí. Entonces, hay que tratar de forma bien agresiva los flúteres atípicos de estos pacientes, porque ya veis cómo ellos espontáneamente pueden pasar a fibrilación ventricular. Entonces, aparte de esto de insistir en el tratamiento de las arritmias auriculares, por supuesto, en el caso de los FALOT, que es el único sitio donde parece que ha demostrado un poquito de relevancia el estudio fisiológico, los hacemos, y aquellos implantes de desfibriladores especialmente complejos endovasculares también intervenimos ahí. En cuanto a implantes endovasculares, pues, por ejemplo, en dispositivos de estimulación, pues, tenemos unos cuantos, pacientes con Fontan, que como una paciente que tiene un marcapasos VVI epicárdico ya desestimado como flúter auricular persistente y se le había puesto ya únicamente un cable ventricular, bueno, pues la doctora Sánchez plantea, bueno, ¿y por qué no vamos a por todas? ¿Por qué no intentamos, por un lado, quitar el flúter auricular y, por otro lado, como sabemos que va a tener disfunción sinusal, adelante con el marcapasos? Bueno, pues aquí veis que luchamos con el seno coronario, metemos un catéter epicárdico ventrículo izquierdo a través del seno coronario y luego a buscar una buena aurícula. Y esto lo hacemos en equipo, evidentemente no puede ser uno solo. Aquí el doctor Hernández de Madrid, conmigo, la doctora Sánchez, trabajamos todos juntos. Otro paciente con otro Fontanes, que como sabemos, estos siempre tienen alguna sorpresa. Pues fijaos la morcilla que tiene de seno coronario, pues no se me ocurre otra manera de llamar una colección de sangre tubular como esta. Bueno, pues a través de eso metemos un catéter al seno coronario y luego a la aurícula. Bueno, pues la aurícula, vamos a por la aurícula. La aurícula en esta posición en la que se encuentra ahora mismo, bueno, pues ahí es muy buena, muy bonita, pero no captura. Bueno, pues vamos a ver aquí abajo, posición buena, pero no captura. Al final, en el ostium de esa morcilla, es el único trozo de tejido auricular capaz de capturar. Es decir, sabemos que son implantes complejos, con lo cual todos con anestesia general los hacemos siempre. Y en aquellos pacientes con disfunción sinusal, en el caso de los Fontanes, pues tenemos ya 18 a los que se hemos puesto un marcapasos DED con función antitaquicardia, porque sabemos que estos pacientes son muy propensos a las arritmias. Así tratamos las bradicardias auriculares y tratamos, como veis en esos dos ejemplos, las taquicardias auriculares. De hecho, puestos por disfunción sinusal, un tercio de estos pacientes ya han usado los sistemas de determinación automática del marcapasos de quitar taquicardias. Y afortunadamente la inmensa mayoría las quita la máquina ellos solos sin que el paciente note nada, preservando este ritmo auricular el máximo tiempo y el gasto cardíaco que eso supone. En los Mustard, pues también hemos tenido que torear unos cuantos. Por ejemplo, este fue un paciente en el que se puso un stent para el buffer superior. Y cuando se fue en quirófano a poner un marcapasos, pues encontramos los cirujanos cardíacos que eran incapaces de poder subir un electrodo convencional a la orejuela. Entonces, cuando tocó el recambio, la doctora Sánchez nos llama y vamos a ver si podemos de alguna manera aprovechar esa orejuela. Bueno, pues con catéteres hidrofílicos, con vainas específicas deflectables, con electrodos de muy pequeño tamaño, conseguimos atornillarlo. Es decir, recuperamos un paciente que estaba en VVI, recuperamos toda la contribución auricular, pero por supuesto en un procedimiento que lleva su tiempo hacerlo. Otro diferente, un paciente, otro Mustard, que ya tenía un marcapasos de DED, pero a raíz de ponerle un stent en la buffer superior, se comprime el electrodo de marcapasos auricular y se pierde la captura auricular, se rompe el electrodo auricular.
Pues lo mismo, pues vete ahora con, mira a ver si la vena está permeable, pues adelante, vamos a por ello y con las técnicas las mismas técnicas que usamos en hemodinámica, pues con eso conseguimos poner un nuevo electrodo. Y luego está ya los más difíciles. Bueno, pues esto es lo mismo, pero que el paciente viene en flúter, le quitamos el flúter. El problema es que sabemos que el baffle superior está ocluido. Entonces, ¿por dónde le ponemos aquí un cable a los ventrículos de este paciente o a la aurícula? Que realmente es una disfunción sin usar lo que tienen. Bueno, pues si nos fijamos en rayos X, parece que hay una cosa ahí donde el muñón, que bueno, pues vamos a meter un electrodo normal de arritmias, un electrodo de estudio electrofisiológico, lo metemos en ese trocito y nos encontramos con que puesto aquí, donde quiera que eso sea, captura con un buen umbral. Lo que ocurrió en este paciente es que el baffle está ocluido tras un trocito de orejuela de aurícula derecha que le habían dejado los cirujanos en este paciente cuando habían hecho el Mustard. Gracias a eso, pues cateterizamos ese trocito de orejuela residual y conseguimos poner un marcapasos ahí a ese trocito de aurícula. A los 2 años, la paciente no ha vuelto a recurrir a arritmias auriculares, umbrales excelentes y claramente ha mejorado con parámetros objetivos el consumo de gases. Aparte de arritmias auriculares, pues en aquellos pacientes con Fallot que vemos que tienen bastante destruido el ventrículo derecho con voltajes muy enfermos, hacemos un mapa de voltajes buscando aquellas zonas violetas que son las que tienen un tejido preservado, un tejido más normalito y tenemos que atornillar ahí el cable del desfilador. Y para eso ya ves una técnica híbrida entre el navegador y conectar el electrodo del desfilador directamente al navegador. Aparte de los implantes, que todos requieren su pericia, la verdad que son a ciertos grados entretenidos, también hacemos estudios electrofisiológicos de inducción para los Fallot. Y pongo un estudio electrofisiológico plus, porque hacemos algo más. No solamente miramos si estos pacientes son inducibles o no inducibles, sino que, como en este caso, hacemos una taquicardia ventricular a este paciente con Fallot, sino que miramos a ver cómo están ya anatómicamente esos posibles ismos para ver si el paciente hay que tratarlos percutáneamente o si va a ir a cirugía para saber exactamente por dónde puede este paciente hacer taquicardias ventriculares en el futuro. Plantearemos un DESFI, ITV, pero que no queremos que use el DESFI, queremos que esté ya tratado aquellas partes que podamos tratar. Y eso es lo que veis, hacemos mapas del ventrículo derecho, donde vemos en tejido rosa el tejido normal, y fijaros que lo rojo es el tejido necrosado. Entonces, toda la zona del parche transanular, ahí eso está todo muerto. Bueno, pero si miramos por detrás del ventrículo derecho, vemos que entre el anillo tricúspide y el anillo pulmonar, aquí justo hay una zona por encima del parche donde hay un posible canal de activación. De hecho, a este paciente conseguimos inducir una taquicardia ventricular y quemando esto se quitó. Pero ya evaluamos esto, no solamente la inducibilidad, sino saber qué tiene patológicamente este paciente, este flúter. Este otro, sin embargo, fijaros, en rojo las zonas muertas de su ventrículo derecho, toda la zona transanular, pero fijaros en la relación entre el anillo tricúspide y el pulmonar. También es una gran escala. ¿Qué ocurre? Que aunque esa zona se activa tardíamente y aparece un QRS muy ancho, esta zona, el impulso es incapaz de rotar desde esta parte a la otra, porque está totalmente cortado. Y esto hace QRS más anchos, pero evita que el paciente tenga taquicardias ventriculares locales. Vemos igual, por otro lado, que se activan de manera diferente el septo de la pared libre. Entonces, el QRS es más ancho, pero este paciente no va a tener taquicardias ventriculares en esa zona. Entonces, ya lo sabemos, luego a este no vamos a poner un desfilador, aunque tenga un QRS más ancho, porque sabemos que ese no tiene los sismos habituales para tener taquicardias ventriculares. Eso en cuanto a estudios. Y en cuanto a ablaciones, pues simples, complejas. Lo más importante es, con cualquier paciente congénito al que nos viene para hacer una ablación, primero con anestesia general, sea lo que sea. Todos con anestesia general. No sabemos cómo vamos a empezar, pero no cómo vamos a acabar. Entonces, de entrada eso, no queremos que el paciente se mueva, queremos que el paciente esté confortable. Lo mejor, dormido por completo desde el principio. Por supuesto, con navegador, porque queremos estudiar el sustrato que tiene ese paciente y dónde está, cómo es las taquicardias que tiene. Siguiente, es el caso único del día en esa sala. No hay más. Yo no estoy agobiado porque tengo un marcapasos que poner después. En esa sala en concreto es el único caso que hay. ¿Que hemos acabado en 3 horas? Maravilloso. ¿Que hemos acabado en 8? Pues no pasa nada, porque todo está preparado para ello. Entonces, en los cardiopatías congénitas pedimos un TAC cardíaco que nosotros mismos segmentamos para empaparnos de dónde está la aurícula, está rotada, dónde está la aurícula izquierda, dónde está el 28, cómo están de rotaciones, están bien, están mal, lo hacemos todo sobre la marcha. Ecovascular para el acceso de las venas. No solamente la femoral, es que pillamos muchos yugulares y axilares en pacientes con cardiopatías congénitas por motivos bastante obvios. La inmensa mayoría está cerrado, la femoral derecha, la femoral izquierda o las dos. Y afortunadamente con eco no hemos tenido ninguna complicación en ningún acceso con estos pacientes.
a veces están tan toreados que es que nos tenemos que plantear si queremos más caéteres, bueno, pues metemos algo en el esófago para registrar electros. Si va a ser una arritmia compleja, pillamos una línea arterial para que el anestesista tenga en todo momento la tensión arterial y además hacemos gasometrías cada cierto tiempo si el paciente está en flúter, porque ya sabemos que a veces con la anestesia general el paciente tolera peor hemodinámicamente un flúter con el que estaba antes tolerando relativamente bien y necesitas ver por ácido láctico que las cosas sigan yendo bien y no se estén torciendo. De hecho, tenemos carga en noradrenalina, precisamente por eso, y la disponibilidad de soporte hemodinámico, balón de contrapulsación o incluso ECMO, si el paciente lo precisa. Afortunadamente, en todos los que hemos hecho, ninguno nos ha precisado ninguna de estas cosas. Así, Mustard, pues si seguimos 162 desde el 2014, hemos hecho 19 ablaciones, una antes. De esos 19 ablaciones, en 17 pacientes, con una tasa de éxito de un primer procedimiento del 82%, y en aquellos 3 que nos han recurrido, ofreciendo un segundo procedimiento al que se ha dejado 94% de efectividad de dejarles en ritmos auriculares tras esos 1,2 procedimientos. Eso sí, este es un paciente Mustard, es complejo, el flúter puede tolerarlo mal y entonces uno de ellos nos hizo una FV por bajo gasto, tuvimos que reanimar y una reanimada, un poquito de noradrenalina y vuelta otra vez y seguimos con el caso. Es decir, estamos preparados porque sabemos que estos pacientes te la pueden liar en flúter. En cuanto al caso de los Fontanes, hemos hecho menos. Hemos hecho del 2014 6 ablaciones. Nosotros teníamos hechas una o dos antes, más algún paciente nuestro que tenía ablaciones previas de otros centros, y vemos que la tasa de éxito de un primer procedimiento en cuanto a terminar el flúter es del 70%, pero la durabilidad es claramente peor, 40% libre de arritmias. Estos van claramente peor los Fontanes que los Mustard. Por eso, como en la inmensa mayoría de estos pacientes aparte tienen cierto grado de disfunción sinusal, en estos pacientes que hemos hecho marcapasos DED han precisado y ya dejamos un DED antitaquicardia para mantener ritmos auriculares estimulados. Gracias a eso, todos estos pacientes, hayan tenido éxito o no la ablación, todos se encuentran en ritmo auricular. Ninguno está en flúter persistente. Falot hemos hecho 2 TVs, una antes del 14, 2 extraventriculares de aorta, extraventriculares bigeminismos, trigeminismos, parecía que iba a ser ventrículo derecho, han sido los 2 casos de la aorta, porque desde la aorta quemas la parte epicárdica del ventrículo derecho, por eso. Y flúteres, afortunadamente en el caso del Falot, la mayoría ismos dependientes, pero 2 pacientes a evaluación de FA y estudios fisiológicos negativos sin inducibilidad de nada, 6 de ellos. Rastellis, pues llevamos ya 3 flúteres comunes, una arritmia afortunadamente sencilla para una patología a priori compleja. Epstein, 7, 2 Wolf Parkinson White, 5 flúteres atípicos, un ismo dependiente. Canales AV, 5, una intranodal, 3 flúteres atípicos, un ismo dependiente. CIAS, pues hemos hecho en los últimos años 12, de los cuales, ojo con las CIAS, porque 8 han sido flúteres atípicos. Así, las evaluaciones simples, flúteres a priorismo dependientes, intranodales, vías, taquias auriculares focales, no nos fiamos. Siempre tienen alguna gracia, siempre hay alguna gracia. Entonces, por ejemplo, esto es un caso, un paciente operado en una ciasto en secundum, vemos la aurícula derecha de una visión oblicuo izquierda, vemos el anillo tricúspide y está rotando un frente alrededor del anillo tricúspide. Bueno, pues esto es un flúter común, el normal y corriente, el de diente de sierra, antihorario. Pero sabemos que estos pacientes, por ejemplo, en este caso, un Falot con otro flúter común, en este caso en sentido horario, siempre evaluamos cómo está la pared posterior, cómo está la zona de la cicatriz del cirujano, para saber si este paciente va a hacer figuras de 8, sí o no. En este caso en concreto, si veis en rojo, todo esto es tejido muerto. Alrededor tiene una gran escara y alrededor de esa escara está todo muerto hasta la cara inferior. Luego no puede hacer reentradas alrededor de las incisionales. Únicamente flúter común y se acabó. Sin embargo, este otro paciente, operado de una ciasto en segundo, veis un flúter común de giro antihorario, dando vueltas alrededor del anillo tricúspide en sentido antihorario, pero si miramos la pared lateral donde está la cicatriz, vemos que ahí también el frente está dando vueltas. Y luego en este caso, tenemos que, aparte de quitar el mismo cabo tricúspide, tenemos que unir la zona de la cicatriz con la vena cava inferior para quitar los dos. Entonces, esto no nos pilla por sorpresa, estamos preparados, si nos lo hace, pues adelante. A veces el paciente nos viene sinusal. Ha habido que darle un choque porque en Badajoz o en Cuenca, donde sea, no lo ha tolerado, ha habido que darle un choque y nos llegan en sinusal. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que hacemos es un mapa en sinusal para que veamos cómo tiene el corazón. Este paciente, por ejemplo, una aurícula derecha, en la que vemos que debajo, entre la cicatriz y la vena cava inferior, eso no está quemado, eso no está muerto. Tiene una zona donde el impulso auricular claramente pasa por ahí. Luego es un candidato a hacer arritmias incisionales. Intentamos inducir y, en efecto, la arritmia que inducimos es un flúter alrededor de esa cicatriz en sentido horario
Y poco después le inducimos otra arritmia y es el mismo flúter en sentido antihorario, en sentido contrario a los ojos de reloj. Con lo cual, quemando desde aquí, la cicatriz, hasta el cabello inferior, se acabó. Paciente norvino sinusal, ya intuimos que no lo podía hacer y en efecto lo hizo. Otro paciente, operado de una CIA senovenoso. Tiene un flúter atípico derecho, esto es la aurícula derecha, y vemos bueno, pues un frente en el que vemos claramente aquí hay una cicatriz porque la electricidad pivota alrededor de la cicatriz. Bueno, pues hay un corredor entre esta cicatriz, la cava inferior y la cava superior, y en este corredor es por donde está. Bueno, pues vamos a quemar aquí, pero no nos fiamos. ¿Dónde está el nervio frénico? Justo ahí. Todos esos puntos negros es donde el nervio frénico está. Si quemas junto al nervio frénico, parálisis frénica. Luego, a dar vueltas y en este caso a quemar en esta única zona aquí porque es la única donde no está el nervio frénico. Es decir, ya estamos preparados porque todos tienen alguna sorpresita. Un canal AV con un flúter aparentemente común, pero si os fijáis, el flúter está dando vueltas alrededor de los dos anillos, el tricúspide y el mitral. Era un canal AV, da vueltas alrededor de los dos. Estas cosas que ya hemos visto todos, solo las hemos visto en cardiopatías congénitas. Otro canal AV con una intranodal. Pues una intranodal tiene un desplazamiento, como un canal AV, de la zona del GIS, mucho más abajo de donde debería estar en condiciones normales, que es la parte alta del anillo tricúspide. Bueno, pues una vez que hemos identificado dónde está el GIS, a quemar por debajo del GIS. Es decir, todos tienen su sorpresa. Lo que decía los Epstein, a saber dónde está el anillo. Entonces, siempre hacemos un TAC y fusionamos en una única cavidad que creamos nosotros. Esto en gris es con nuestro catéter, aurícula y ventrícula en una única cavidad, todo pegado, y que sea el TAC el que me diga dónde está realmente el anillo. Porque donde esté el anillo es donde tenía que quemar la vía accesoria. En este caso, justo debajo del GIS, en esa parte del anillo. Eso las simples. Las complejas. Pregunta número 1, ¿por dónde llego hasta el corazón? Entonces, por ejemplo, en este paciente, pues tenía una oclusión de la vena cava inferior. Entonces, bueno, pues hacemos un acceso axilar para llegar por aquí, pero por la otra femoral resulta que a través de la hemiácigos somos capaces de meternos en el corazón. Bueno, pues mira, ya tenemos un caéter a través de la hemiácigos, otro caéter por la vena cava superior, es decir, todos tienen su sorpresa. TAC. Bueno, pues si vas a una relación compleja, siempre hacemos fusión para saber exactamente qué es lo que tenemos aquí. En este caso, un fallout. Esófago, comentaba, cuando no hay sitio más donde meter caéteres, bueno, pues en este caso a través del esófago metemos un caéter de muchos polos y están registrando señal auricular de la aurícula izquierda gracias a ese. ¿Por qué? Porque las arritmias que nos esperan van a ser complejas. Las arritmias complejas pueden ser, en este caso fantasma pulmonar, a veces son pequeñas reentradas como vemos aquí alrededor de una cicatriz. No es un gran circuito, sino una pequeña reentrada aquí, mientras que otras veces, otro fontanate pulmonar, son flúteres incisionales, donde si fijáis el frente eléctrico está dando vueltas en la aurícula derecha, limitado por una escara posterior y una escara aquí. Estos pacientes tienen casi todos diferentes cirugías, entonces tienen varias cicatrices. Pues entre esta cicatriz ha quedado un canalito por donde está haciendo este circuito. De hecho, y para hacer este fontán, ¿por dónde? Pues todo este pollo de caéteres que veis, si fijáis, están entrando por arriba, tanto un caéter por la vena yugular y otro caéter por la vena axilar. Y con eso nos toca trabajar, porque lo he dicho, estos pacientes ya están muy operados y tienen accesos vasculares problemáticos casi todos ellos. Otro, relaciones complejas, los Mustar. Fijamos Mustar, igual, lo primero que hacemos es reconstruir cómo estamos anatómicamente, cómo estamos con un escáner y vemos que en este caso, bueno, esto es el resultado final de su Mustar, donde tenemos toda la aurícula derecha, bien, con un flujo continuo de las venas pulmonares. Bueno, pues aquí hemos reconstruido con el caéter la aurícula derecha y tenemos la aurícula izquierda aquí con la unión de la cava superior y la cava inferior con el Buffalo. Es decir, primero reconstruimos la anatomía, reconstruimos el TAC. Y una vez hecho eso, vamos a pintar con colorines dónde está la arritmia. Entonces, este es el mapa con el que acabamos. Esto es la aurícula derecha, una visión lateral. Aquí tendríamos el anillo tricúspide. Y vemos que el paciente tiene una gran escara en la pared posterior de la aurícula derecha y otra escara por aquí. Y entre esas dos escalas de aquí es por donde se crea un circuito donde la electricidad está dando vueltas. Siempre, si fijáis la franja blanca, esto es el frente eléctrico dando vueltas alrededor de la electricidad. Flúter incisional en un Mustar. Laborioso, podéis imaginar, por vía retroaórtica, pero si tienes tiempo, tienes paciencia y un buen anestesista, por supuesto que se puede hacer. Otra vez el paciente igual nos viene en ritmo sinusal, entonces, como os he comentado antes de inducir nada, miramos a ver cómo está el sustrato que tiene. Entonces, en este paciente, una traspo con un rastreo y fijaos el tamaño de la aurícula derecha. Bueno, pues lo primero que decimos viene en ritmo auricular, vamos a ver cómo tiene la aurícula. Y lo que vemos es esto. En gris, las zonas muertas, las zonas de escara.
Entonces, fijaros que toda la pared posterior de la aurícula derecha está volada. Es una gran cicatriz. Violeta es el único tejido sano. Entonces, realmente, si uno analiza esto, bueno, pues lo tiene muy fácil para hacer una reentrada alrededor de la aniotecúspide, mientras que para hacer un flúter incisional no puede porque está totalmente muerta la pared posterior. No puede hacer nada alrededor de la cicatriz. Aquí en este caso hemos estimulado la aurícula para ver cómo se comporta el frente eléctrico y vemos que hay una zona aquí azul donde, bueno, la electricidad es muy patológica, con lo cual, antes de inducir nada, ya sabemos que este paciente o bien nos hace una reentrada en ese tejido auricular que es claramente patológico, la zona azul cerquita de la roja, o bien alrededor de la aniotecúspide. Bueno, pues inducimos taquicardia y lo que indujimos fue esto. Oblicua derecha a la izquierda, oblicua izquierda, y entonces lo que veis es un frente eléctrico dando vueltas alrededor de la aniotecúspide en sentido horario. No nos pilla por sorpresa porque sabíamos que tenemos una caracterización tisular antes de empezar donde vemos que todo ese tejido está muerto. Es decir, el TAC nos da la forma, pero no nos dice si el tejido está vivo o muerto. Eso es lo que nos va a dar un buen mapa de sustrato con los catéteres. En el caso de las arritmias ventriculares, pues ya sabéis que son pocos estos pacientes, pero el que la hace, la tensión se va absolutamente al carajo. Entonces, aquí pues tenemos para mapear habitualmente 45 segundos, 1 minuto si tienes suerte. Entonces, en ese minuto tienes que sacar toda la información que puedas. En este caso del falot, lo que vimos es que estaba dando vueltas alrededor de la aniotecúspide, alrededor de la unión entre la aniotecúspide y la pulmonar, en el famoso istmo número 3, el más típico de todos de hacer TV en los falot. Entonces, bueno, pues sabiendo eso, quemaduras tanto endocárdicas como epicárdicas en la aorta al ventrículo derecho, hicieron que este paciente no fuese inducible. Por supuesto, en aquellos falot en los que inducimos una TV, aunque se la hayamos quitado, ponemos un desfilador para el seguimiento. En este caso, ya han pasado 2 años y el paciente no ha vuelto a tener TV. Con lo cual, es clave un equipo. Clave un equipo, como se lleva diciendo todo el día. Expertos en el manejo clínico, en la imagen, anestesistas, unos muy buenos cirujanos, expertos en arritmias, con esa habilidad endovascular de subir guías, meter guías para poner cacharros donde nadie puede, y expertos en anestesiología compleja, porque, vuelvo a decir, hasta la taquicardia intraneural más sencilla de estos pacientes puede ser una verdadera pesadilla. Con lo cual, aquí nos veis al equipo de la unidad de arritmias, siempre bajo la dirección de la señora del medio, que es la que nos manda a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Magnífica la presentación. Muchas gracias por contarnos la experiencia de vuestro hospital, un hospital ya como solera en este aspecto. Y bueno, yo no sé si queréis hacer, los que quedáis conectados, no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Es tarde, pero todavía hay conectadas 500 y pico personas. Ya veo, no, la verdad es que yo creo que es clave, Ángel, que hay que estar preparados con estos pacientes. Entonces, son pacientes que requieren un gran estudio antes de los procedimientos, una sesión clínica valorando qué es lo que le vas a hacer, si merece la pena, si asumir los riesgos, qué probabilidades de éxito vas a tener, y una vez decidido que vas a por todas, anestesia general, toda la mañana por delante y a zafarte con todos los problemas que te van a dar, pero afortunadamente estos pacientes son muy agradecidos. En la mayoría consigues hacer lo que quieres hacer, que es dejarles en un ritmo auricular. Si es una frecuencia cardíaca aceptable, maravilloso, y si no, bueno, pues tendrás que darle el kick de un marcapasos auricular, pero afortunadamente la inmensa mayoría van muy bien. A cambio, lo dicho, hay que saber lo que te enfrentas. Y saco de esta inmensa mayoría a los fontanes atriopulmonares, porque son aurículas gigantes, llenas de cicatrices, que nos han hecho circuitos por todos los colores. La capacidad del fontán atriopulmonar es el que realmente es el técnicamente más demandante de todo. Y eso es lo que te da rabia porque te tiras 4 horas a encontrar el circuito, lo encuentras, se lo quitas, no induces nada ese día y a los 3 meses está con otra arritmia diferente. Por eso es por lo que nuestro umbral para marcapasos DED en esos pacientes en continua auricular, un ritmo auricular con una frecuencia cardíaca bajita, enseguida lo ponemos para que nos ayude con la estimulación antitaquicardia. Muy bien. Bueno, pues yo no quiero alargar más ya el curso. Ya llevamos 25 minutos de retraso con respecto a la hora prevista. Nada, pues quiero agradecerte en el alma, de verdad, que nos hayas dado esta magnífica sesión. La verdad es que la tecnología que tenéis os lo pone facilísimo. Ya lo siguiente es que el propio catéter haga la oración. Sí. La verdad es que sí, ha cambiado a lo bestia. Estas cosas que hacemos ahora hace 6 años eran impensables.
lo digo de verdad. Es una maravilla el soporte técnico que tenemos ahora. Entonces, es culpa nuestra de los médicos si somos incapaces de quitar las taquicardias porque los medios los tenemos. Pues es espectacular. Que bueno, entonces vamos a tener sesión de tarde, vamos a dejar un ratito para comer, vamos a empezar a las 4, va a ser una sesión de casos clínicos y va a ser comentario de casos clínicos. Vamos a dar el resultado de la mañana, la votación. Ya sabéis que esto ha sido un juego, el hecho de votar, ¿no? No ha sido un juego las presentaciones, sino el hecho de votar. Es simplemente pues, ver quién es el que ha seducido al público con su presentación, con su caso clínico, pues y le vamos a hacer un regalo que nos ha cedido una de las empresas que colabora, que es Epicardia, ¿no? La colaboración de todo el mundo ha sido altruista, nadie ha cobrado absolutamente nada y es cierto que la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica nos ha apoyado también una empresa que es AVI y nos ha apoyado Epicardia, ¿no? Pues quiero dar las gracias a todo el mundo. Y bueno, animaros a que esta tarde, pues a partir de las 4, pues empezamos a comentar casos clínicos y a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.